con los incas unas similitudes entre los tarascos y los pueblos andinos. ¿Cuáles son esas similitudes? Ah, claro, por supuesto. Mira, la vestimenta. Los tarascos, por ejemplo, no se vestían como otros mesoamericanos. Usaban ropa que asemeja más a los ponchos o a las túnicas que usaban en el mundo andino. El idioma. Hay lingüistas que afirman que el idioma de los tarascos, el purepecha, tiene características con el quechua y con otras lenguas andinas, pero es una lengua aislada en Mesoamérica. No hay una lengua en el mundo mesoamericano que se parezca a la lengua tarasca, a la lengua purepecha. Y resulta curioso que las coincidencias que tiene sean con el mundo andino. La metalurgia. Los incas y en general los andinos eran muy hábiles para el manejo del metal. En Mesoamérica, el manejo del metal surgió en el mundo tarasco. Bueno, en el mundo del occidente mesoamericano, o sea, de esta región. Porque en el mundo donde habitaban los purépechas, que por cierto fueron los más hábiles trabajadores del metal en Mesoamérica, tienen eso como coincidencia con el mundo andino. De hecho, lo que sí se sabe, o sea, es un hecho que se acepta, que la metalurgia no surgió en Mesoamérica por sí misma. Fue llevada allí por viajeros que venían de Ecuador y que traían con seguridad, pues, conocimiento que habían venido ya del mundo andino. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que no surgió en Mesoamérica? Porque no, la evidencia arqueológica no nos habla de una fase de experimentación. Cuando hay un invento, cuando hay un avance cultural, científico, siempre va a haber una fase de experimentación, en donde se empieza a hacer como experimentos en torno al uso del metal, o en la agricultura, donde se empieza a ver una evolución técnica o biológica de los alimentos. Y cuando un invento, cuando una idea así, cuando una tecnología así surge de repente, ya avanzada, ya bastante configurada, quiere decir que no se inventó en la región, quiere decir que la trajo alguien más. Y es obvio que la aparición repentina de la metalurgia solo puede corresponder a un contacto con el mundo andino, a través de navegantes que venían de Ecuador, y que es anterior al mismo imperio tarasco. O sea, no es que los tarascos y los incas tengan relación, no, la relación cultural es anterior. O sea, la relación cultural es anterior al mundo inca y es anterior al mundo tarasco. Navegantes de las épocas anteriores, de la época clásica de Mesoamérica, son los que tuvieron contactos entre sí. Y hay muchas otras coincidencias. Los tocados, las armas, incluso la manera de gobernar. El mundo tarasco, los reyes tarascos, si tú los estudias, si tú estudias su historia, no gobernaban como gobernaban los mesoamericanos. Gobernaban intentando gobernar como lo hacían los andinos. O sea, hay muchas coincidencias, demasiadas. Y no es que hubiera un contacto directo, el contacto había ocurrido varios siglos antes, pero sí se nota que hay una fuerte influencia del mundo andino. Hay muchos historiadores que ahorita, por precaución, van a decirte que hay que aguardar a que haya más pruebas. Yo me voy a arriesgar a decir esto, probablemente con el tiempo se va a confirmar que había una conexión entre el mundo andino y el mundo mesoamericano en la zona de los tarascos. Sin lugar a dudas para mí. A riesgo de equivocarme, pero no creo que en esto esté equivocado por todas las coincidencias asombrosas que hay entre tarascos y andinos. Aunque esas coincidencias, repito, reitero, son antiguas. O sea, no se dieron en ese momento, en el momento de los tarascos y en el momento inca. Se debe a sus ancestros comunes de ambos pueblos. ¿Algún otro comentario al respecto? Pido la palabra. ¿Me escuchan? Sí, Oscar. Bueno, mi nombre es Oscar de Bogotá, de Soacha, Colombia. Y mi pregunta es la siguiente: si hubo una posible convergencia cultural entre los de Mesoamérica y los de los Andes centrales, hay una zona que también que es de la actual Colombia, que de pronto también pudo haberse beneficiado, y eso corresponde al altiplano cundiboyacense.
Dicho altiplano en la historia fue ocupado por los pueblos primero herreras y luego los muiscas, sobre todo con estos últimos que se tiene ya evidencia de una sociedad protoestatal, en la cual fue evidenciado en los últimos años por los misioneros españoles y que algunas de sus formas continuaron hasta el siglo XVIII, ya en plena, ya empezando el virreinato de la Nueva Granada. Pues Entonces, sí. La influencia... No he terminado. Perdón. Sí. Entonces, ¿usted cree que si de pronto, digamos, en algún momento los muiscas pudieron haber, sabiendo de que pues su procedencia de familia chibcha es más de Centroamérica, pudieron haber traído ese bagaje para luego hacer el contacto posible con otras tribus de la misma familia, entre esos Tairona, y también pasar algo de información entre Mesoamérica y el mundo de los incas? Sí, pero con sus matices. Hablo de ello ahora. Por tierra, era muy difícil que hubiera migraciones importantes de Mesoamérica hacia el sur. Los mayas se internaban a territorio centroamericano, hasta Honduras, según estaba viendo hace poco en la revista Arqueología Mexicana, cuando estuve investigando sobre el comercio en la costa. Los mayas, de hecho, también tenían contacto comercial con los caribes y con los taínos, principalmente con los taínos, la verdad. Iban a las islas del Caribe regularmente y comerciaban. También viajaban hacia Centroamérica y lo podían hacer por mar o por tierra. De hecho, en el Darién, en esa región, un juez llamado Corrales, esto en la época en la que, ¿cómo se llama este personaje? En las que Vasco Núñez de Balboa estaba activo todavía, Pedro Arias de Ávila, todos estos personajes. Este juez Corrales, en su testimonio menciona que se encontró un hombre que lo vio escribiendo y el hombre le dijo: ah, mira, ustedes también tienen libros. Y en Mesoamérica esos libros eran los códices. Entonces, sí había un contacto muy esporádico por tierra, pero tampoco había, de parte de Mesoamérica no había un interés por ir más allá, porque había en Centroamérica una inmensa selva que les impedía viajar hacia allá y también no había interés en ese ámbito. Entonces sí hay una influencia, pero es muy ligera. No es una influencia muy fuerte, no es una influencia directa, es una influencia que se dio generación tras generación tras generación, desde una época muy remota. Por eso es obvio que la gente que vivía en Centroamérica y en el norte de Sudamérica pues no tenían una idea de qué había en Mesoamérica, aunque tuvieran alguna influencia de ellos. Y solamente en Centroamérica, en algunas regiones, había un contacto un poquito más directo, pero solo un poquito más directo con el mundo mesoamericano. Y no tenía mucho peso, ni mucha relevancia allí, porque ni para los que vivían en esas regiones había interés en ir hacia arriba, y los mayas tampoco dejarían jamás que hubiera migrantes de sur al norte. De hecho, cuando hubo taínos que llegaron a Yucatán, incluso se cree que huyendo de los españoles, los mataban. O sea, los mayas mataban a la gente que intentaba llegar y asentarse allí. Cuando Juan de Grijalva estuvo en Cozumel, allí salió una mujer taína que hablaba la lengua taína de Jamaica y que le salió a informar a los españoles. Pero esta mujer también contó que cuando su familia llegó allí, a todos los mataron, los sacrificaron. Nada más ella quedó con vida. Disculpa, me llama poderosamente la atención esas referencias a la navegación en esos tiempos, de Jamaica a la costa mexicana o guatemalteca. Caramba, ¿qué nivel de desarrollo en la navegación tendrían estas personas para no sucumbir en medio del mar? Me explico, es decir, ¿cómo se orientaban? ¿Cómo se impulsaban? Con las estrellas. ¿Cómo no se perdían? Es un poco... Pero los mayas, ¿no? los mayas... Agarrar una canoa, salir de Jamaica y llegar allá, no sé, a Yucatán, o salir de Cuba y llegar al otro lado. O sea, alguna cosa sabían en términos... Los mayas eran buenos navegantes. ¿Habrán dejado algunas cosas escritas al respecto, algunas cosas registradas al respecto? Lamentablemente no.
Lo que sabemos de la navegación de los mayas es por crónicas y por la arqueología. Y por estas fuentes sí sabemos que eran buenos navegantes. Además, de todos los habitantes de Mesoamérica, los mayas eran los más avanzados en cultura, ciencia, matemática y astronomía. Conocían muy bien las estrellas. Les digo, la tabla para predecir eclipses del Códice 3D, que demuestra un nivel de conocimiento elevado sobre los astros, sobre el cielo. Entonces, ese conocimiento sobre las estrellas, con seguridad, era lo que los ayudaba a navegar por toda la región, sin mucho riesgo, sin perderse. En ese sentido, eran excelentes navegantes. Pero tampoco tenían una tecnología tan avanzada, por eso se limitaban solamente a algunas regiones. Los que sí estaban bastante adelantados, y es interesante mencionarlo, eran más la gente de Ecuador. Esos sí estaban bastante bien preparados. Hasta tenían barcos con velas, pequeños, pero los tenían. Y por eso es que el contacto con la región tarasca es más pronunciado en ese sentido, o sea, se nota. De hecho, incluso, y ojalá se hablará después, si se puede, en alguna ocasión, pero parece ser que hubo un gobernante inca que intentó hacer un viaje hacia Polinesia, y parece que llegó hasta las Islas de Pascua. O sea, toda la navegación precolombina en el Caribe era básicamente remo y corrientes marinas, porque la vela no la manejaban. Solamente en la región andina se utilizaban muy de vez en cuando velas. O sea, en Ecuador, sobre todo. Pero en Mesoamérica no. En Mesoamérica no se sabe, o sea, no hay prueba que se usara la vela. Simplemente era como usted lo menciona, en efecto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar ya para hablar de los dioses y los sacrificios humanos? ¿Comentarios?